El papel se sentía más delgado de lo que debería, como si ni siquiera la escritura creyera en lo que representaba. $75. Eso fue todo lo que necesitó para convertirse en dueño del rancho. El hombre estaba solo, de pie en el límite de la propiedad, mientras el sol descendía lentamente, su luz revelando todo lo que el vendedor ni siquiera se había molestado en ocultar. La cerca se inclinaba, como si estuviera cansada de seguir en pie. El techo del granero se hundía, mostrando sus costillas bajo láminas oxidadas. El pozo llevaba años sin usarse. El balde había desaparecido. La cuerda se había podrido hasta volverse hilos. La hierba seca crujía bajo sus botas, susurrando advertencias con cada paso. En el pueblo se habían reído cuando dijo que lo había comprado. Un pozo sin fondo. Tierra que ni el ganado quiere. Un lugar que Dios olvidó. Él no se rió. Hacía mucho tiempo que no tenía nada de qué reírse. Estaba arruinado. No solo pobre, vacío. Arruinado de esa forma que llega cuando la esperanza ya se ha gastado por completo. Este rancho no era una inversión. Era el último movimiento. Una rendición silenciosa disfrazada de propiedad. Caminó lentamente el perímetro, contando pasos, escuchando cómo el viento se deslizaba entre las tablas rotas. No había pájaros. No había ganado. No había señales de vida. Solo un silencio tan pesado, que le presionaba el pecho. Entonces lo oyó. Un sonido tan débil que casi se confundía con el viento. Una respiración. Se quedó inmóvil. Al principio pensó que era su imaginación, esa que aparece cuando has estado solo demasiado tiempo. Pero volvió a escucharlo. Un sonido extraño y débil. No era el viento. No eran los árboles. Siguió el sonido hasta detrás de un tramo de cerca derrumbada, junto a un arroyo seco cubierto de maleza. Algo se movió. Una forma se levantó lentamente, con dificultad. Huesos marcados bajo una piel estirada en exceso. Polvo, espinas, abandono. Ojos apagados, pero atentos. Un caballo. Muriéndose de hambre. El animal no huyó. No se encabritó. No corrió. Se quedó allí, temblando, como si ya hubiera intentado escapar y aprendido que no servía de nada. El hombre se detuvo a unos pasos. No estiró la mano. No habló. Solo respiró, dejando que el momento se asentara. Las costillas del caballo subían y bajaban. Cada respiración era una negociación silenciosa con la vida. Y entonces ocurrió algo inesperado. El caballo dio un paso al frente. Luego otro. Lento. Cuidadoso. Decidido. No hacia la tierra abierta detrás de él. No hacia las colinas lejanas donde aún existía la libertad. Hacia él. El hombre tragó saliva. Los animales no eligen así a las personas. No los hambrientos. No en una tierra tan muerta. Y aún así, el caballo acortó la distancia y se detuvo justo fuera de su alcance, bajando ligeramente la cabeza, como si estuviera tomando una decisión. En ese instante, de pie en un rancho que nadie quería, sosteniendo un futuro en el que no creía, el hombre comprendió algo profundo y estremecedor. Él no había elegido este lugar. El caballo lo había elegido a él. Y de algún modo, todo estaba a punto de cambiar. Se quedó completamente quieto, temiendo que incluso una respiración pudiera romper el momento. El caballo estaba lo bastante cerca como para ver los pequeños detalles. Los cascos agrietados. La herida abierta en el costado. La forma en que sus flancos se movían demasiado rápido para un cuerpo tan quieto. Este no era un animal salvaje de paso. Era una criatura que se había quedado sin lugares a donde ir. Lentamente, levantó una mano. La palma abierta. Los dedos relajados. No un agarre. No una orden. Una oferta. El caballo no se apartó. Se inclinó apenas lo suficiente para que su aliento rozara los nudillos del hombre. Cálido. Irregular. Vivo. Ese aliento pesó más que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Si aceptaba este momento, no habría vuelta atrás. Un caballo hambriento no era un símbolo. Era una responsabilidad que consumiría dinero, tiempo y sueño. Y él casi no tenía nada de eso. Miró el rancho otra vez, ahora con otros ojos. La cerca rota no era solo un problema estético. Era una trampa. El pozo seco no era un defecto. Era una sentencia de muerte. No había pasto que valiera la pena. No había refugio real cuando llegaran las tormentas. Salvar al caballo aquí significaba reconstruirlo todo. Dejarlo ir sería más fácil. Podía hacerse a un lado. Dejar que el caballo regresara hacia las colinas. Decirse que la naturaleza decidiría lo que pasara después.
Mucha gente hacía eso todos los días. Pero el caballo no se movió. Se quedó. Sus rodillas temblaban, como si pudiera caer en cualquier momento. Y aún así, se negó a darse la vuelta. Algo se cerró en el pecho del hombre. Reconocimiento. Tal vez. Él conocía esa postura. Ya se la había advertido a sí mismo una vez, de pie frente a la reja cerrada de una fábrica, sosteniendo una carta de despido que no quería aceptar. Este lugar no te va a salvar, susurró, más para sí mismo que para el animal. Y quizá yo tampoco. El caballo bajó aún más la cabeza, casi apoyando el hocico sobre su muñeca. No suplicaba. Confiaba. Ese fue el momento en que el rancho dejó de ser inútil. El hombre volvió a su camioneta y sacó lo último que tenía. Medio saco de alimento, comprado meses atrás por si acaso. Un balde abollado. Y una botella de agua pensada para el viaje de regreso. Dejó el balde en el suelo, mezcló el poco alimento con agua, y esperó. El caballo comió despacio, con cuidado, como si no creyera que la comida fuera real. Cada bocado se sentía como una cuenta regresiva. Cuando se acabara, no habría nada más que dar. La noche cayó rápido. La temperatura descendió. Los coyotes aullaron en algún lugar más allá del arroyo seco. El hombre se apoyó en la cerca, observando al caballo masticar, haciendo cuentas en su cabeza. Facturas de veterinario que no podía pagar. Reparaciones que no sabía cómo hacer. Un futuro que ahora dependía de una criatura que lo había elegido, sin saber lo poco que él tenía para ofrecer. Podía irse por la mañana. Pero ya sabía que no lo haría. Porque en algún punto, entre el primer aliento sobre su mano y el sonido tranquilo de la masticación en la oscuridad, la decisión ya estaba tomada. Si el caballo se quedaba, entonces él también. La mañana llegó débil y gris, como si no estuviera segura de pertenecer allí. El hombre despertó en la cabina de su camioneta, el cuello rígido, el aliento empañando el parabrisas agrietado. Por un instante, el pánico lo atravesó, rápido y punzante. Entonces vio al caballo. Seguía allí. De pie junto a la cerca rota, la cabeza baja, las patas firmes, como si la tierra pudiera ceder en cualquier momento. No se había ido durante la noche. No había seguido el llamado de los coyotes ni la tierra abierta más allá del arroyo. Se había quedado en un rancho sin alimento, sin agua y sin promesas. Por él. El hombre bajó despacio, las botas crujiendo sobre la tierra endurecida por la escarcha. El caballo levantó la cabeza. Las orejas se movieron hacia adelante. Los ojos atentos, pero tranquilos. Ya no había miedo en ellos. Solo espera. No tengo mucho, dijo en voz baja. Pero voy a intentarlo. Las palabras se sintieron peligrosas. Las promesas casi siempre lo son. Recorrió el terreno con un propósito nuevo, buscando cualquier cosa que pudiera servir. Un bebedero oxidado medio enterrado en la maleza. Una manguera con más grietas que goma. El pozo estaba muerto, pero no colapsado. Si lograba bajar un balde a mano, tal vez aún hubiera agua lo bastante profunda. Le tomó horas. Las palmas se le llenaron de ampollas mientras improvisaba una cuerda con alambre viejo de la cerca. Los hombros le ardían mientras tiraba. Cuando el balde finalmente emergió, el agua era turbia y escasa. Pero era agua. El caballo bebió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Esa escena por sí sola casi lo quebró. Al mediodía, el sol derritió la escarcha y dejó al descubierto lo frágil que era todo. El granero se inclinaba más de lo que recordaba. Un solo viento fuerte podría acabar con él. Arrastró tablas sueltas para cubrir la abertura, creando un cortavientos que apenas merecía ese nombre. El caballo permanecía cerca, observando cada movimiento. No se acercaba demasiado. No se alejaba. Como si hubiera decidido que ese era ahora su trabajo. Ser testigo. Hizo una llamada desde el único montículo donde la señal aparecía y desaparecía. Un viejo conocido, no un amigo. Alguien que quizás supiera de un veterinario dispuesto a esperar el pago. La respuesta no fue alentadora. Piel y huesos así, dijo la voz. Estás en problemas. La mayoría no lo logra. El hombre miró el rancho. Al caballo de pie sobre tierra desnuda, las costillas aún marcadas. Pero los ojos más brillantes que el día anterior. Sí, dijo. Lo sé. Cuando colgó, la duda se le vino encima de golpe. Había elegido una pelea para la que no estaba preparado. Esto no era noble. Era imprudente. Esa noche, el viento llegó con fuerza, haciendo vibrar el metal y sacudiendo los postes. El caballo se movió inquieto.
Y luego se acercó más a la sombra del granero. Más cerca de él. No se escondía detrás. Se colocó a su lado. Y en ese espacio silencioso, compartido, el hombre comprendió algo que no esperaba. Quedarse no era arreglarlo todo de una vez. Era negarse a irse, cuando irse sería más fácil. Y por primera vez en mucho tiempo. No se sintió solo haciéndolo. El veterinario llegó 2 días después, mucho después de que el polvo de su camioneta se hubiera asentado en las grietas del rancho. Bajó despacio, recorriendo la tierra con esa mirada que tienen los profesionales, cuando ya saben lo que van a encontrar. El caballo estaba de pie junto al cortavientos improvisado, más delgado aún, como si el tiempo mismo estuviera jugando en su contra. ¿Le importa si la reviso?, preguntó el veterinario. El hombre asintió, la mandíbula tensa. La revisión fue silenciosa y minuciosa. Dedos recorriendo costillas. Encías examinadas. Cascos levantados con cuidado. El veterinario no se apresuró. Pero tampoco suavizó la verdad. Ha pasado mucho tiempo muriéndose de hambre, dijo por fin. Los órganos están comprometidos. Parásitos. Deshidratación. Un error en la alimentación, y puede morir de cólico. La palabra cayó como un golpe. Morir. El hombre miró al caballo. Ella permanecía quieta, paciente, las orejas relajadas, confiando en un extraño con instrumentos fríos y manos firmes. Una confianza que no se había ganado. Una confianza que simplemente le fue dada. ¿Qué hago?, preguntó el hombre. El veterinario exhaló. Todo despacio. Y todo bien. Porciones pequeñas. Agua limpia. Refugio cálido. Desparasitación por etapas. Control del dolor. Hizo una pausa. Y entienda que no hay garantías. El hombre tragó saliva. El costo llegó con voz calma. Razonable. Y completamente imposible. El rancho le había costado $75. Salvar al caballo le costaría todo lo demás. No puedo pagar todo eso, dijo en voz baja. El veterinario lo observó un momento, y asintió. Me lo imaginaba. Sacó una libreta. Hacemos un plan de pagos. Si usted cumple. Esa palabra otra vez. Cumplir. Cuando el veterinario se fue, dejando medicamentos e instrucciones escritas a mano, el hombre se apoyó en la cerca y dejó que el peso de todo cayera sobre él. Esto todavía no era una historia de milagros. Era una carga. Una promesa que quizá no pudiera mantener. Los días siguientes fueron implacables. Se despertaba antes del amanecer para medir el alimento con la precisión de un puñado. Hervía agua cuando las noches se volvían crueles. Dormía con el abrigo puesto, atento a cualquier señal de peligro. Pasos inquietos, sudor. O ese silencio donde la respiración debería estar. El caballo mejoraba lentamente. Casi imperceptible. Sus ojos se volvieron más nítidos. Su postura, más firme. Comenzó a seguirlo. No de cerca. Pero lo suficiente como para recordarle que lo seguía eligiendo cada día. Pero mejorar tenía un precio. El combustible de la camioneta se agotaba. La factura del teléfono vencía. El rancho revelaba nuevos problemas a diario. Un poste cediendo. Una bisagra rompiéndose. La cuerda del pozo desgastándose otra vez. Una tarde, se sentó en la parte trasera de la camioneta, la cabeza entre las manos, haciendo cuentas que se negaban a funcionar. Vender el rancho no cubriría nada. Vender al caballo no era una opción. Levantó la vista y la encontró observándolo. La cabeza inclinada. Las orejas hacia adelante. Sin juicio. Sin expectativas. Solo presencia. Se puso de pie. Y terminó las tareas de todos modos. Esa noche, mientras las estrellas cortaban el cielo como cuchillas, comprendió la verdad más dura de todas. La esperanza no es gratis. Exige pago en esfuerzo, en miedo, en sacrificio. Y una vez que haces el primer pago, nunca deja de cobrar. Aún así, cuando fue a verla una última vez antes de dormir y sintió su aliento cálido, estable, tranquilo en la oscuridad, supo algo más con la misma claridad. Seguiría pagando. Sin importar cuánto subiera el precio. El cambio no llegó de golpe. Llegó en fragmentos. Tan pequeños que casi no los notó. Una mañana, mientras medía el alimento con el cuidado de quien manipula explosivos, el caballo levantó la cabeza antes de que él hablara. No sobresaltada. No débil. Atenta. Esperando. Las orejas giradas hacia él, como si hubiera aprendido que el sonido de sus pasos importaba. Eso era nuevo. Días después,
Notó que su sombra ya no parecía solo un conjunto de ángulos y huesos. Aún había demasiadas costillas, demasiada cadera, pero algo estaba llenando los espacios vacíos. Despacio, terco. La esperanza, descubrió, entraba del mismo modo. Pasó sus días arreglando lo que podía. Rescató madera de un cobertizo derrumbado más adelante. Intercambió trabajo por heno con un agricultor vecino que no hizo demasiadas preguntas. Reparó la luz del granero con piezas sacadas de un tráiler viejo. Nada era bonito. Todo funcionaba. El rancho empezó a sentirse menos como un error, y más como un lugar. El caballo ahora lo seguía abiertamente. Cuando cruzaba el patio, ella iba unos pasos detrás. Cuidadosa. Atenta. Aún se sobresaltaba con ruidos bruscos. Aún se congelaba cuando el viento golpeaba demasiado fuerte. Pero ya no parecía estar planeando una huida. Una tarde, la cepilló por primera vez. Esperaba resistencia. En cambio, ella se inclinó hacia el cepillo, cerrando los ojos mientras el pelo suelto y el polvo caían. El sonido, suave, rítmico, se sintió casi sagrado. Trabajó despacio, deteniéndose a menudo, dejándole decidir cuánto era suficiente. Cuando dio un paso atrás, dejó escapar una risa apenas audible. Por primera vez, ella volvía a parecer un caballo. Esa tarde notó algo más. Caminó hacia la línea de la cerca, se detuvo. Y luego regresó por su cuenta. Sin pánico. Sin duda. Elección. La comprensión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. El rancho ya no era una trampa para ella. Se había convertido en un límite que respetaba. Un lugar en el que confiaba. No porque fuera tierra rica, sino porque era seguro. El veterinario llamó para saber cómo iba todo. Está mejorando, dijo el hombre, y escuchó la incredulidad en su propia voz. Eso es bueno, respondió el veterinario. Solo no la apures. Después de la llamada, el hombre se sentó en el escalón del porche que había construido con tablas rescatadas y observó cómo el sol se deslizaba detrás de las colinas. Por primera vez desde que compró el rancho, el silencio no se sentía acusador. Se sentía merecido. Más tarde esa noche, ocurrió algo que lo selló todo. Estaba cerrando el almacén del alimento cuando un motor distante rugió por el camino de tierra. Los faros barrieron la propiedad, lentos, curiosos. El caballo se tensó. Y dio un paso hacia él, no alejándose. Él apoyó una mano en su cuello. Firme. Anclándola. Ella se quedó. La camioneta siguió su camino. Y en la oscuridad que quedó atrás, comprendió que el futuro ya había comenzado. No con dinero. No con milagros. Sino con un caballo hambriento que había elegido quedarse. Y con un hombre que había aprendido, paso a paso, a ser digno de esa elección. Y por primera vez, mientras cerraba la puerta del granero y escuchaba el ritmo constante de su respiración al otro lado, se permitió creer algo que antes no se había atrevido a pensar. Tal vez este lugar sobreviviría. Y tal vez, él también. Los problemas nunca se anuncian. Se deslizan en silencio, disfrazados de progreso. El caballo había estado comiendo bien durante semanas. Comidas lentas, medidas, que ya no le daban miedo preparar. Su pelaje comenzaba a brillar bajo el polvo. Los bordes afilados de su cuerpo se suavizaban lo suficiente como para permitirle dormir sin contar respiraciones cada noche. Fue entonces cuando se permitió creer que el peligro había pasado. La tormenta llegó sin aviso. Nubes oscuras rodaron sobre las colinas a media tarde, tragándose el sol y arrastrando la temperatura con ellas. El viento aulló a través de las cercas rotas, arrancando tablas sueltas como si fueran papel. La lluvia cayó fuerte y de lado, convirtiendo el patio de tierra en barro resbaloso en cuestión de minutos. El caballo entró en pánico. No de forma salvaje, pero lo suficiente. Caminaba de un lado a otro con la cabeza alta, respirando rápido, girando en círculos mientras el trueno estallaba sobre ellos. El granero gimió bajo la presión del viento. El techo remendado vibraba como si fuera a salir volando. Tranquila, dijo él, con voz calmada. Aunque el miedo le trepaba por la columna. Se movió despacio, poniéndose en su camino sin acorralarla, guiándola hacia el refugio que había construido. Ella dudó en la entrada. Los ojos girando. Recuerdos cruzando por detrás de ellos, recuerdos que él nunca podría ver, pero sí sentir. Graneros malos. Espacios cerrados. Sin salida. Otro trueno partió el cielo. Ella se lanzó de costado. El casco se hundió en el barro. El sonido que hizo al caer le desgarró algo en el pecho. Corrió hacia ella.
La lluvia lo empapó en segundos. Las manos le temblaban mientras revisaba patas, hombros, costillas. Ella se levantó rápido, demasiado rápido. Temblando. Apoyando el peso de forma desigual. La respiración deshecha. Por favor, que no esté rota. La caminó despacio. Cada paso era una apuesta. Cojearon, pero no cayó. No gritó. No se negó a moverse. Todavía no. La tormenta pasó tan rápido como había llegado, dejando el rancho empapado y en silencio. Por fin, la llevó al granero y se quedó con ella hasta que la respiración se calmó, hasta que la tensión abandonó sus músculos. Solo entonces comenzó a temblar él. Esa noche, ella empeoró. Solo un poco, pero lo suficiente. Al amanecer, estaba inquieta, rascando el suelo, mirando su costado. Cólico. La palabra resonó como una sentencia. Llamó al veterinario con las manos que no dejaban de temblar. Siguió las instrucciones. La caminó durante horas sobre el suelo mojado, hablándole en susurros como si pudiera entender el miedo enredado en cada palabra. Necesito que te quedes, dijo. Solo, quédate. La hora se estiró, frágil. Al amanecer, ella bajó la cabeza y suspiró. Un sonido profundo, completo. Como misericordia. Bebió. Mordisqueó el heno. La crisis pasó. Pero la lección no. Sentado en el barro, la espalda apoyada contra la pared del granero, agotado más allá del pensamiento, comprendió algo de lo que casi nadie habla. Salvar algo frágil. No termina cuando empieza a verse mejor. Ahí es cuando comienzan las pruebas reales. ¿Y si iba a mantenerla con vida? Si iba a mantener este rancho en pie. Tendría que estar preparado para esos momentos en los que la esperanza se da la vuelta. Y te desafía a seguirla. De todos modos, esta vez lo hizo. El primer desconocido llegó un martes. Estaba arreglando un poste de la cerca junto al camino cuando una camioneta redujo la velocidad, levantando polvo alrededor de neumáticos gastados. El conductor no se detuvo de inmediato. Solo miró. Luego dio marcha atrás. ¿Eres el que compró este lugar?, gritó el hombre desde la ventanilla. Él asintió, secándose el sudor de la frente. Pensé que nadie se atrevería a tocarlo, dijo el desconocido, con la mirada desviándose hacia el granero. Escuché que tienes un caballo. La palabra escuché cayó con más peso del esperado. Él miró hacia atrás. El caballo estaba de pie cerca de la entrada del granero, la cabeza en alto, el pelaje atrapando la luz. Seguía delgada. Seguía cautelosa. Pero innegablemente presente. Sí, dijo. Es mía. El hombre silbó en voz baja. No pensé que nada pudiera vivir aquí. Él tampoco lo había pensado, alguna vez. Después de eso, los autos que pasaban se volvieron habituales. Vecinos a los que nunca había conocido. Ganaderos que habían dado esta tierra por perdida hacía años. Algunos hacían preguntas. Otros solo miraban. Unos pocos negaban con la cabeza, como si estuvieran viendo a un hombre testarudo discutir con el desierto. Una tarde, una mujer se detuvo y preguntó si podía traer heno extra la próxima vez que pasara. Sin costo, aclaró rápido, antes de que él pudiera negarse. Me gusta lo que estás haciendo. Él no supo qué decir. La ayuda nunca había llegado sin condiciones antes. El caballo notó los cambios antes que él. Se mantenía más erguida cuando pasaban las camionetas. Ya no se escondía en las sombras. Cuando la gente se acercaba a la cerca, se quedaba cerca de él, curiosa. Orejas hacia adelante. Ojos brillantes. Confianza compartida. Una tarde, alguien tomó una foto. Solo una imagen de celular, a través de la cerca. Un hombre con ropa polvorienta. Un caballo delgado a su lado. El sol cayendo detrás de un granero roto. Él no lo supo hasta días después. Oye, dijo un vecino, mostrando el teléfono. ¿Este eres tú? La foto ya se había compartido cientos de veces. Debajo, un texto que él no había escrito. Dijeron que el rancho no valía nada. El caballo no estuvo de acuerdo. La atención se sentía irreal. Luego llegaron los mensajes. Ofertas de equipo viejo. Alimento. Un herrador dispuesto a donar su tiempo. Alguien preguntó si el caballo tenía nombre. Él aún no se lo había puesto. Nombrar algo se sentía, definitivo. Pero esa noche, mientras ella estaba quieta a su lado y él reparaba otra tabla de la cerca, el nombre llegó sin esfuerzo. Gracia, dijo en voz alta. Ella movió una oreja. El veterinario pasó otra vez. Esta vez sin avisar. He estado escuchando cosas, dijo, sonriendo.
Pensé en venir a comprobarlo yo mismo. Examinó a Gracia con cuidado, asintiendo mientras trabajaba. Has hecho un buen trabajo, dijo por fin. Muy bueno. Las palabras pesaron más que cualquier elogio que hubiera recibido. Cuando el veterinario se fue, el hombre se sentó en el travesaño de la cerca observando a Gracia pastar. La tierra seguía sin ser rica. El granero seguía inclinado. La cuenta bancaria seguía casi vacía. Pero algo fundamental había cambiado. Este rancho ya no era invisible. Él tampoco. Lo que había comenzado como un caballo hambriento eligiendo a un hombre en un pedazo de tierra olvidado, había empezado a expandirse hacia afuera, atrayendo personas, cosiendo conexiones silenciosas donde antes no había nada. Y cuando el sol bajó, Gracia levantó la cabeza y lo miró directamente. Tranquila. Segura. Por primera vez, comprendió que sobrevivir era solo el comienzo. Lo que venía después era algo mucho más raro. El anhelo. El cambio llegó al rancho como llega a las personas que han sufrido demasiado tiempo. Despacio. Y con desconfianza. La primera lluvia verdadera de la temporada no destrozó la tierra como antes. Se filtró. Donde el agua antes se escurría, como si no quisiera saber nada del lugar. Ahora se quedaba, oscureciendo el suelo en lugar de marcarlo. Una semana después, apareció el verde donde antes solo había polvo. El hombre lo notó mientras cargaba alimento por el patio. Se detuvo a mitad del paso, mirando una línea delgada de pasto que empujaba la tierra agrietada junto a la cerca. No debería haber sido posible. Pero ahí estaba. Gracia también lo encontró. Bajó la cabeza, olfateó con cuidado. Y dio un solo bocado. Luego otro. No desesperada. No ansiosa. Curiosa. Como si la tierra estuviera ofreciendo algo. Y ella estuviera decidiendo si aceptarlo. Él rió. El sonido lo sorprendió a él mismo. El rancho no estaba curado. Ni de cerca. Pero estaba respondiendo. La voz siguió corriendo. La gente empezó a llegar con motivos, no solo por curiosidad. Un carpintero jubilado pasó una tarde entera, reforzando el muro del granero. Un adolescente dejó unos bebederos que ya le habían quedado pequeños. Alguien envió un cheque por correo, sin remitente, con una nota que decía simplemente: para Gracia. El hombre clavó la nota en la pared del granero, donde pudiera verla cada mañana. Gracia se fue fortaleciendo semana a semana. Su pelaje se llenó. Los músculos regresaron con un equilibrio cuidadoso. Ya no se sobresaltaba con cada ruido. Una vez trotó. Solo unos pocos pasos por el patio. Y se detuvo, sorprendida de sí misma. Él se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho, con miedo incluso de respirar. Movimiento significaba vida. La tierra cambió con ella. Los pájaros regresaron. Primero uno, luego muchos. Sus cantos cosieron sonido en mañanas que antes habían sido mudas. Por la noche, los coyotes se mantenían a distancia, sus voces más lejanas, como si también percibieran el cambio. Una tarde, un hombre del pueblo llegó con papeles en la mano. Reevaluación del condado, dijo. Tierra como esta, está empezando a llamar la atención. Los números eran más altos que antes. No cambiaban una vida, pero eran reales. Cuando el hombre se fue, él caminó la línea de la cerca con Gracia a su lado. Los cascos crujían suavemente sobre una tierra que ya no se sentía muerta. Pensó en el primer día. El silencio. Las tablas rotas. La sensación de que incluso el cielo había dado la espalda. El rancho había recordado lo que estaba destinado a ser. Él también. Esa noche permaneció despierto, escuchando el viento moverse entre la hierba en lugar de raspar el suelo desnudo. Gracia se acomodó en el granero. El sonido era profundo. Satisfecho. Entonces lo entendió. Sanar no consiste en borrar el daño. Consiste en aprender a crecer alrededor de él. El rancho nunca sería perfecto. Gracia tampoco. Él tampoco. Pero juntos habían creado algo resistente. Algo vivo. Y cuando la luna se elevó sobre una tierra que ya no se sentía olvidada, comprendió una verdad que le había llevado toda una vida a aprender. A veces, salvar una sola vida basta para despertar un lugar entero. Y a veces, un lugar te salva de vuelta. La oferta llegó en un sobre blanco, con un logotipo impreso y bordes limpios que no pertenecían a una mesa manchada de polvo. Lo abrió despacio, ya inquieto. Una empresa de desarrollo interesada en la tierra. Oferta en efectivo. Cierre rápido. El número le apretó el pecho. Era más dinero del que había visto en años. Suficiente para borrar deudas.
Suficiente para empezar de nuevo en algún lugar más fácil. Un lugar que no luchara contra él en cada paso. Dobló el papel y lo dejó a un lado, mirando por la puerta abierta. Gracia estaba en el pasto, la cabeza baja, comiendo con calma. Su cuerpo estaba lleno ahora. Patas fuertes. Ojos brillantes. Un pelaje que atrapaba el sol como bronce pulido. Cuando él la miró, ella levantó la cabeza. Las orejas giraron hacia él. Siempre atenta. Siempre eligiendo. El ranchero, porque eso era ahora, caminó la tierra con la oferta en el bolsillo. Siguió la cerca. Pasó junto al pozo que ahora funcionaba. Junto al granero que aún se inclinaba, pero resistía. Vio cada cicatriz. Cada reparación. Cada lugar donde el esfuerzo había sido cosido a la supervivencia. Los desarrolladores no veían nada de eso. Veían acres. Ubicación. Ganancia. Lo derribarían todo. Lo nivelarían. Le pondrían otro nombre. Gracia sería movida. Vendida. O algo peor. Pasada de mano en mano, como antes. Esa noche casi no durmió. El miedo antiguo regresó, susurrando verdades prácticas. No puedes vivir de historias. No puedes alimentarte de símbolos. Esta es tu salida. Al amanecer, hizo café y se sentó en el escalón, observando cómo la neblina se levantaba de la hierba. Gracia se acercó y se quedó a su lado. Sin invadir. Simplemente allí. Apoyó la mano en su cuello. La elección se volvió clara. No dramática. No heroica. Simple. Llamó al número. Y rechazó la oferta. El silencio del otro lado duró un segundo de más. ¿Estás seguro?, preguntó la voz. Esta tierra va a valer mucho. Lo sé, respondió. Después de colgar, se sintió más liviano. No aliviado. Alineado. El rancho nunca lo haría rico. Pero ya le había dado algo que el dinero no podía. Más tarde esa semana llegó un grupo pequeño. Familias. Niños. Rostros curiosos. Alguien había organizado una visita local después de escuchar la historia. Querían ver a Gracia. Querían ver el rancho. Él observó cómo Gracia permanecía tranquila mientras un niño estiraba la mano y rozaba su crin. Sin miedo. Sin tensión. Confianza ofrecida hacia adelante. Entonces comprendió que la decisión que había tomado estaba volviendo a expandirse. Igual que la primera. No había salvado a Gracia para demostrar nada. La había salvado porque ella se lo pidió sin palabras. Y ahora, cuando el mundo por fin le ofreció una salida, comprendió que el precio de irse sería demasiado alto. Algunos lugares no te sueltan una vez que les perteneces. Y algunas decisiones, cuando regresan, merecen la misma respuesta que recibieron la primera vez. Quedarse. Años después, la gente contaría la historia como si hubiera sido destino. Hablarían del precio de $75 como si fuera un chiste. Del caballo hambriento que sabía algo. Del rancho que, de alguna manera, se levantó de la nada. Pero allí, de pie en una mañana tranquila, el hombre sabía que la verdad era más simple. Y más dura. Nada de esto había estado garantizado. Gracia se movía con facilidad por el pasto ahora. Su andar era largo, seguro. La edad había plateado su hocico. Pero sus ojos seguían claros. Aún acudía cuando él la llamaba. Aún se quedaba a su lado cuando el día bajaba el ritmo. El rancho había cambiado de forma a su alrededor. El granero estaba derecho y firme. El pozo corría limpio. La hierba sostenía las colinas donde antes reinaba el polvo. Había otros caballos ahora. Rescatados todos. Cada uno cargando una historia que había terminado allí. Y no en algún lugar peor. La gente venía seguido. No multitudes. Solo las personas correctas. Voluntarios. Niños que necesitaban algo estable en que apoyarse. Veteranos que entendían el silencio. Familias que necesitaban ver que lo roto aún podía volverse seguro. El rancho tenía un nombre ahora. No llevaba el suyo. Llevaba el de ella. Gracia. Esa mañana la observó mientras estaba junto a un potro joven. Nuevo. Frágil. Aprendiendo cómo se ve la seguridad. Ella no lo rodeaba. No lo empujaba. Modelaba calma. Como siempre lo había hecho. Una vez, un periodista le preguntó por qué no había vendido cuando llegó el dinero. ¿Por qué se había quedado cuando irse habría sido más fácil? Pensó en el primer día. En el aliento sobre su mano. En los pasos que ella dio hacia él cuando podía haberse ido. Porque ella me eligió, dijo. Y yo decidí estar a la altura de esa elección. El rancho seguía sin ser perfecto. Las cercas se rompían.
Las tormentas llegaban. Había pérdidas. Pero nada allí era desechable ya. Ni la tierra, ni los animales, ni las personas que encontraban el camino y se quedaban un tiempo. Cuando el sol subió, abrió la tranquera y observó a los caballos salir al pasto. Gracia se detuvo. Se giró. Lo miró solo un instante. Luego siguió adelante. Ya no necesitaba quedarse cerca. Sabía dónde pertenecía. Él permaneció allí mucho después de que el polvo se asentara, escuchando los sonidos de la vida que antes habían estado ausentes. Cascos y hierba. Viento y hojas. Un lugar despierto. Respirando. El rancho nunca había sido inútil. Solo estaba esperando. Esperando a alguien dispuesto a quedarse cuando quedarse costaba todo. Y esperando a un caballo hambriento lo bastante valiente como para elegir a un hombre que aún no sabía que merecía ser elegido. Juntos demostraron algo silencioso y poderoso. A veces, el precio más pequeño compra la responsabilidad más grande. Y a veces, esa responsabilidad se convierte en la vida más rica que jamás podrías poseer. La gente aún le pregunta por qué ocurrió. ¿Por qué un caballo hambriento caminaría hacia una tierra muerta? ¿Por qué elegiría a un hombre sin nada que ofrecer, salvo paciencia y una mano abierta? Él nunca da una respuesta complicada. Porque la verdad no es dramática. El caballo no vio un rancho sin valor. No vio cercas rotas ni pozos vacíos ni a un hombre al final de su suerte. Vio a alguien que se quedó. Cuando la tierra estaba en silencio. Cuando las noches eran frías. Cuando irse habría sido más fácil. Ese tipo de quedarse es raro. Los animales lo saben. Los lugares rotos también lo reconocen. El rancho no sobrevivió por dinero. Gracia no sobrevivió por milagros. Sobrevivieron porque una elección fue honrada. Cada día después de haber sido tomada. Quedarse. Intentar. Cuidar. Incluso cuando el resultado era incierto. Al final, la historia nunca fue sobre un rancho de $75. Ni sobre un caballo hambriento. Fue sobre lo que sucede cuando algo herido se atreve a confiar. Y alguien más se atreve a ser digno de esa confianza. En algún lugar, ahora mismo, hay otro sitio roto esperando. Y tal vez, solo tal vez, está esperando a que tú decidas quedarte.